A ver, cuando escuchamos las palabras test de CI, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente un número, ¿no? Un número que supuestamente nos dice qué tan inteligentes somos. Pero, ¿y si les dijera que la historia es mucho, mucho más compleja y fascinante que eso? Vamos a explorar juntos este mundo para entender de qué va realmente. La idea original del cociente intelectual, o CI, era en realidad bastante simple. Piénsenlo así, si un niño de 8 años resolvía problemas al nivel de un niño promedio de 10, se decía que su edad mental era de 10 años. Entonces, se dividía esa edad mental, 10, entre su edad real, 8, y se multiplicaba por 100. Listo, teníamos un número para comparar su desarrollo con el de otros niños de su edad. Pero ojo, esa fórmula es solo el punto de partida. Creer que existe un solo test de inteligencia es como pensar que una caja de herramientas solo tiene un martillo. La inteligencia es súper compleja, así que necesitamos distintas herramientas para distintas cosas. No usaríamos un martillo para atornillar algo, ¿verdad? Pues aquí aplica exactamente lo mismo. Así que vamos a abrir esa caja de herramientas. Primero veremos la diferencia entre pruebas para una persona y para un grupo. Luego, cómo se crea un retrato completo de la mente. También, cómo se puede medir la inteligencia sin usar ni una sola palabra, y hasta veremos un curioso test de dibujo. Al final, tendremos claro cómo elegir la herramienta correcta para cada situación. Bueno, empecemos con la primera gran división. La prueba se aplica a una sola persona a la vez o a todo un grupo junto. Parece un detalle menor, pero esta diferencia cambia por completo el propósito, el método y, sobre todo, la profundidad de lo que se puede descubrir. Aquí el contraste es clarísimo. Una prueba individual es como una entrevista de trabajo muy a fondo. Hay tiempo, hay atención al detalle, se observa todo. En cambio, una prueba colectiva es más como un examen de admisión. Es súper eficiente para evaluar a muchísima gente al mismo tiempo, pero claro, el enfoque es más general y se pierde esa atención personal. Ahora, ¿qué pasa si lo que necesitamos es justo esa evaluación profunda y detallada? Para eso existen herramientas increíblemente completas, y una de las más reconocidas en todo el mundo es la escala Wechsler. El objetivo aquí va mucho más allá de un simple numerito de CI. Esto es como si quisiéramos trazar un mapa detallado de la mente de una persona. Las escalas Wechsler nos muestran todo el paisaje cognitivo, las montañas, donde están sus grandes habilidades, y también los valles, esas áreas donde quizá necesita un poco más de apoyo. ¿Y cómo se logra un mapa tan completo? Bueno, la prueba es muy astuta. Se divide en dos grandes áreas. Por un lado está la escala verbal, que mide todo lo que tiene que ver con el lenguaje, comprensión, vocabulario, razonamiento. Y por el otro, la escala de ejecución, que es totalmente práctica. Aquí se trata de resolver rompecabezas, ordenar figuras para contar una historia, armar cosas. Es la combinación de estas dos partes lo que nos da esa visión de 360 grados. Ok, pero ahora se nos presenta un reto muy interesante. ¿Qué pasa cuando las palabras, en lugar de ser una herramienta, se convierten en una barrera? ¿Cómo evaluamos a alguien en esa situación? Pensemos, por ejemplo, en una persona que no habla nuestro idioma, o alguien con una discapacidad auditiva severa, o que simplemente nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer. ¿Significa que no podemos entender su capacidad de razonamiento? Para nada. Aquí es donde entran al rescate unas pruebas súper ingeniosas, las no verbales. La solución es tan simple como brillante. Eliminamos las palabras por completo. Pruebas como las famosas matrices de Raven se basan puramente en lógica visual. Demuestran una secuencia de figuras con un patrón y falta una pieza. La tarea es deducir cuál es la pieza que completa la secuencia. Esto mide lo que los psicólogos llaman inteligencia fluida, o sea, la capacidad pura de resolver problemas nuevos sin depender de conocimientos previos. Y la historia de una de estas pruebas, el Beta 3, es fascinante. Nació de una necesidad militar en la Primera Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos necesitaba evaluar a miles de reclutas, pero muchísimos no sabían leer. ¿Qué hicieron? Crearon el examen Beta, una prueba totalmente visual. Fue un éxito tan grande que después de la guerra se adaptó para el uso en empresas y escuelas y se ha ido modernizando hasta el día de hoy. Ahora cambiemos de enfoque por completo. Vámonos a un tema muy específico y súper importante. ¿Cómo podemos saber si los más pequeños ya están listos para ese gran paso que es empezar la escuela y aprender a leer y escribir? Para esto hay una herramienta muy especial, el test de Bender. Y aquí va una aclaración importantísima. Esto no es un test de inteligencia general. Su única misión es medir algo muy concreto, la madurez de la percepción visomotriz. Dicho en español, que también se comunican los ojos con la mano. Y esa conexión, créanme, es la base para poder aprender a trazar letras y a leer. La prueba parece un juego de niños, literalmente. Se le enseña al pequeño una serie de 9 figuras geométricas, una por una, y simplemente se le pide que las copie en un papel.
Pero la clave no está en si el dibujo queda bonito o no. Aquí no se busca un futuro Picasso, sino que se analiza qué tan precisa es la copia. Entonces, ¿en qué se fija la persona que evalúa? En errores muy específicos que nos pueden indicar que esa conexión ojo-mano todavía no está del todo madura. Por ejemplo, ¿la figura está muy chueca o girada? ¿Las partes que deberían estar juntas están separadas? ¿O al revés, dibuja más puntitos o bucles de los que tiene el original? Esos detalles son los que de verdad importan. Muy bien, pues ya hemos visto varias de las herramientas de nuestra caja, cada una, como vimos, diseñada para un trabajo muy específico. Ahora vamos a juntar todo para entender la regla de oro, cómo saber cuál es la herramienta que necesitamos en cada momento. Este resumen lo deja todo súper claro. Si se busca un perfil completo, profundo, clínico, la opción son las escalas Wechsler. Si el idioma es un problema, las matrices de Raven son la respuesta. Y si lo que se necesita es saber si un niño está listo para el reto de la lectoescritura, el test de Bender es la herramienta ideal. Cada pregunta tiene su propia solución. Como decía Alfred Binet, uno de los pioneros en todo esto, la inteligencia no se trata de cuántas cosas sabemos de memoria, sino de la capacidad para juzgar bien, razonar bien y sobre todo entender bien. Y cada una de estas herramientas que vimos hoy, a su manera, intenta medir una parte de esa capacidad tan compleja. Al final, la lección más importante que nos llevamos es esta. No existe tal cosa como el mejor test de inteligencia. La pregunta que debemos hacernos no es ¿cuál es el mejor?, sino ¿qué necesito saber exactamente y para quién? Solo respondiendo a eso podemos abrir nuestra caja de herramientas y elegir la adecuada. La inteligencia es un mosaico enorme y complejo, hecho de piezas de lógica, de creatividad, de memoria, de inteligencia emocional, de tantas cosas. La pregunta que queda en el aire es, de todas esas piezas que nos conforman, ¿cuál es la que más curiosidad nos da por entender?